Bueno, le damos la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes, a cada uno de los radioescuchas, a cada uno de las personas que realmente están pendientes de nuestras redes sociales, de esta su emisora Busco en ti, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 5 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, pues tenemos el privilegio de contar con la presencia de Rocío Olivares, en el día de hoy del Grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así es que, Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a este programa. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y doy las gracias a Dios por este momento. Hoy vamos a hablar de un tema importante y que estamos pasando en estos días, pero no con el nuestro exterior, sino con nosotros mismos y no nos damos cuenta. Ese tema es ¿con quién estamos peleando? Muchas veces creemos que estamos peleando con lo que vemos, ¿no? Con las luchas que hay a nuestro alrededor, pero la realidad es con quien estamos peleando es con aquello que no vemos. ¿Y qué es aquello que no vemos? Es lo espiritual, es aquella que nos produce una guerra constante todos los días y que nos debilita y que destruye nuestras fortalezas, las cuales Dios puso en nosotros, esas virtudes. Es una guerra constante que nos amenaza día a día. ¿Para qué? Para que no edifiquemos lo que Dios puso en nuestras vidas. Esas guerras y esas batallas, como les dije, son espirituales. Son aquellas que no podemos ver, pero que están dentro de nuestro ser, dentro de nosotros. Esas guerras a veces nos impiden mirar la realidad de las cosas y solamente estamos viendo las circunstancias y todo lo que nos rodea, echando culpas a esas guerras externas, a esas personas que no nos quieren hablar, a esos problemas en los que estamos enfrentando, a esas circunstancias que para nosotros son peligrosas, como ahorita el COVID, que ha sido algo peligroso para nuestra salud y para nuestras vidas, que ha estado acabando con mucha gente. Y creemos que esa es la más importante. No digo que no sea importante. Como esas guerras hay muchas, pero hay guerras más profundas que son las que están en nuestro interior. Son esas guerras que nos van destruyendo poco a poquito y que es necesario que nosotros las identifiquemos. ¿Cómo podemos identificar esto? Cuando en nuestra vida hay mucho caos, quiere decir que en nuestro interior hay algo que no ha sido ordenado, hay algo que no ha sido procesado y trabajado, que no ha sido derribado. Sí, no ha sido derribado. Por eso es que estamos constantemente trabajando en ellas, pero no nos damos cuenta. Tenemos que identificar a ese enemigo, porque ese enemigo interior es aquel que nos está gobernando. Y entonces nosotros deberíamos de gobernarlo a él, no ese enemigo a nosotros. Es así que por esta razón Dios nos dio dominio propio, porque a través del dominio vamos a poder gobernar y vamos a poder identificar ese enemigo íntimo, ese enemigo que está dentro de nosotros y que no lo vemos, pero que ahí está y produce en nosotros guerra y batalla todos los días de nuestra vida. ¿Qué es un enemigo? Un enemigo es un adversario, es alguien que está en contra de lo que tú haces, algo que te está estorbando, te estorba para que no hagas lo que tú tienes planeado y que llegues al propósito al cual Dios te ha enviado. Y no solamente te estorba ese enemigo, produce aflicciones, produce angustias,
produce culpas, ¿sabes? El enemigo, que le llaman el diablo, que es un adversario, no solamente viene a matar, también viene a destruir, a hurtar y a robar. ¿Por qué? Porque él sabe que dentro de cada uno de nosotros hay valores, hay cosas grandes que Dios ha puesto para un propósito. Por eso es que pelea con nosotros. Él quiere quitarnos el valor que Dios nos ha dado, todas esas virtudes que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo hace? Pues con algo que está interno en nuestra carne, esas cosas que nos hace que nos derrote. El enemigo es una serpiente, es como las serpientes, te envuelve poco a poquito. ¿Hasta qué hace la serpiente? Hasta que te empieza a oprimir y te ahoga, hasta que te destruye. El enemigo es tu rival. ¿Pero qué crees? Tu peor enemigo, como te lo dije hace unos momentos, eres tú misma, porque esa es la guerra que tú estás trabajando dentro de ti y que a veces ni siquiera estás consciente de lo que hay y que no has identificado. Nosotros tenemos tres tipos de enemigo, ¿sabes? Uno está en el mundo. El diablo tiene muchos trabajadores en el mundo, muchas cosas que están luchando y que el mundo a veces está expuesto de todo esto con esas luchas externas, con personas, como les decía, con enfermedades, en el trabajo, con todas y infinidad de circunstancias. Otra es las de la carne. ¿Cuáles son las de la carne? Le llamamos las cosas de la carne a nosotros, nuestro cuerpo, nuestro interior. A eso es a lo que le estamos llamando las cosas de la carne, lo que está dentro de nosotros. Y otro enemigo es Satanás. Pero déjenme decirles que Satanás, aunque para nosotros es el peor enemigo, ¿qué creen? Él está derrotado, porque nuestro Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz. Él ya está derrotado. Jesús pagó por nosotros y fue derrotado en el momento que fue crucificado. El enemigo fue derrotado. Así que acuérdate, ese adversario ya ha sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Pero en este mundo nosotros vamos a tener que identificar esa guerra y esas batallas que estamos pasando nosotros mismos y que no vemos, pero que están ahí, ¿sí? Están ahí, como yo les dije, todo lo que está dentro de nosotros, si no vemos, se empieza a volver un enemigo. Y un enemigo dentro de nosotros es muy peligroso porque no lo podemos ver si no lo identificamos. Cuando es algo afuera, pues sí lo vemos y peleamos con él y demás, pero cuando está dentro de nosotros, no lo identificamos. Por eso es que es muy importante que nos cuidemos nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Debemos de cuidar todas esas virtudes y todos esos regalos y dones que Dios nos dio para que nosotros podamos avanzar en el propósito que Dios nos ha dado. Pero fíjate algo, para que tú puedas pelear con ese enemigo interno y puedas vencerlo, ¿sabes qué tienes que hacer? Debemos de vencernos y pelear con nosotros mismos. Pero tenemos que cómo hacerlo. Tendrás que rendirte tú misma y reconocer lo que está en ti mal. Porque algo que no puedes controlar de ti misma y que no puedes ver, no lo puedes vencer. Y entonces se vuelve una batalla. Y cuando es una batalla, estás todo el tiempo en una guerra. Y esa guerra es espiritual. Es espiritual. Es algo que no vemos. Esa es nuestra carne con esa guerra espiritual. Por eso
tú tienes que, para vencer y derrotar ese enemigo, tú tienes que cortarlo. Como yo les dije, la serpiente, que es un ejemplo del enemigo, la serpiente te rodea, te envuelve. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Cortarlo. Porque si tú lo derribas, cuando tú lo derribas, una persona quizás tarde en levantarse, pero se va a levantar. Depende del daño que le hayas ocasionado, si fue fuerte o si fue débil. Los peleadores, cuando les dan un knockout, quedan tirados, ¿verdad? Pero cuando les dan un golpe que resistieron, se levantan. Entonces, para evitar que se levanten estos enemigos, tú tienes que cortarlos de la cabeza, de tajo, de la raíz. Tienes que sacarlo de raíz. Tienes que, si es necesario, echarle fuego a eso y quemarlo. Pero decimos, ¿cómo puedo quemar o derrotar algo que no veo? Bueno, pues por eso es importante algo que tú tienes que identificar qué es lo que está haciendo que tu interior se esté debilitando y está haciendo una batalla en tu vida que no te deja avanzar. Tienes que identificarlo. Cuando tú lo identificas, entonces, ¿qué vas a hacer? A cortarlo, a sacarlo de tu vida, a bloquearlo de tu vida, a quemarlo, a echarle fuego. Porque si tú no lo quemas, si tú no lo cortas, vuelve a encender. Y entonces esa debilidad que ya habías identificado volverá a crecer y volverá a traerte esa batalla otra vez en tu interior. Por eso es muy importante, primero y antes que todo, identifica tu batalla, identifica qué es lo que te está provocando que haya caos en tu vida. Cuando ya la identificas, ¿qué tienes que hacer? Cortarla de tajo, porque si tú no la cortas, hemos visto que no va a ser vencida esa batalla. Va a volver a renacer y se va a levantar con más fuerza. Entonces tú tienes que acabar. Y para acabarla es identificarlo y sacar lo que hay y quemarlo, echarlo fuera para que no vuelvas a esa debilidad y con esa batalla. Como yo les dije, que tienes que vencerte primero a ti mismo. Cuando lo identificas, tienes que vencerte a ti mismo. Y eso cuesta y cuesta mucho. Si identificarlo a veces cuesta, vencerlo cuesta más. Pero sí se puede, porque como les comenté, nuestro Señor Jesús nos dio dominio propio y poder para poder lograrlo, no con nuestras fuerzas, con las fuerzas que Dios nos da. Hay enemigos externos que nosotros, como yo les comentaba, los vemos, ¿no? Los vemos y podemos pelear con ellos. Hay enemigos que ni siquiera sabemos el por qué pelean contra nosotros. Decimos, no sé por qué pelean con nosotros, yo no le he hecho nada. Al ratito vamos a hablar sobre algo de esto. Pero cuando un enemigo externo tenga algún problema contigo, yo te invito que tú te enfrentes a esa persona y que hables con ella, soluciónalo. Como yo les dije, cuando es algo externo, tú puedes enfrentarlo, retarlo, hablar con él y hacer lo que tengas que hacer. El enemigo interno es más difícil enfrentarlo cuando no lo quieres ver, pero allí está. Si el enemigo externo, ejemplo, alguna amistad, alguna amiga, alguien de la familia, que ves que tiene algo contra ti y que no has entendido el por qué lo tiene o por qué está pasando con esto, así te cueste trabajo, tienes que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque es de valientes enfrentar y poder hacer las cosas bien. A veces hay que hablar para poder solucionar las cosas. Si la otra persona no lo quiere hacer, Dios ve lo que tú hiciste y ve lo que ella hizo.
Así que es importante que esos enemigos externos sí los enfrentes con esas batallas, las cuales vas a poder resolver más rápidamente de lo que tú te imaginas. Al contrario de los internos, que esas no se resolverán tan fácilmente si no las identificas, ¿verdad? Por eso es importante, como les decía, que identifiques a ese enemigo interno. Hay enemigos internos que nos estorban, como yo les dije, nos estorban de tal manera que nos esclavizan, nos debilitan, nos secan, nos ahogan, nos enferman, nos deterioran poco a poco y no nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Te ha pasado que muchas veces los que creemos en Cristo o aún los que tienen sus tiempos de oraciones y de oración y de lectura de la palabra, de ayuno, y que uno se pregunta, ¿por qué si ayuno? ¿Por qué si oro? ¿Por qué si leo la palabra? ¿Por qué no estoy bien? Nos cuestionamos el por qué y lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una raíz, hay algo que no has identificado, hay un enemigo interno, el cual no has identificado. Y entonces, aunque Dios sí te escucha y ve todo lo que tú estás haciendo, no puedes sanar porque no puedes ver un resultado, porque no lo has trabajado y no lo has procesado. Esos enemigos internos que nos estorban, hay infinidad de ellos, pero yo te voy a hablar de seis. Y uno es la ingratitud, ¿sabes? A veces se nos olvidan todo lo que Dios ha hecho por nosotros, o se nos olvida lo que la gente ha hecho por nosotros. ¿No te ha pasado que a veces a alguna persona tú has llenado, le has otorgado favores y has hecho muchas cosas por él? Pero si de repente ya no lo has hecho, ya no haces nada por él, ¿qué pasa? Se enojan contigo, te dejan de hablar y te dicen, ya no, ya hay una desgratitud, ya no son agradecidos contigo porque se desenfocan. Y así mismo nos pasa con Dios. Nos ponemos a ver todas las cosas que están mal y no podemos ver las cosas que están bien. Y nos volvemos malagradecidos y debemos de ser agradecidos con todo lo que Dios nos da. Yo te invito a que hagamos un inventario de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y entonces cuando tú empiezas a ser agradecido, vas a poder quitar ese enemigo que te está quitando esa bendición y se está haciendo algo que es una fortaleza que se levanta para poder tener queja en vez de gratitud. Tienes que identificarlo, ¿sí? Otro de nuestros enemigos es la falta de reconocimiento. ¿Te ha pasado que te llegan a decir, sabes, quiero comentarte que fíjate que tú estás haciendo esto que no está correcto? ¿Y qué dices? No, yo no, yo estoy bien, yo así soy y no puedo, esa es mi forma de ser, así es como yo soy, no lo puedo cambiar. Cuando tú no reconoces algo, no puedes cambiarlo. Nadie puede vencer algo que no ha identificado. Así que es importante que tú identifiques eso cuando tú no estás reconociendo eso que los demás sí ven, pero que tu enemigo interior no puede ver y no quiere ver. Para que tú puedas ver ese enemigo en ti y que alguien venga a ti con exhortación, con ánimo de hacerte un bien, tiene que haber madurez en tu persona. Sin madurez lo vas a tomar de otra manera. Claro, hay personas, dice que hay personas que vienen a nosotros y nos dicen lo que tenemos que hacer, exhortándonos con amor.
pero hay otros que lo hacen con necedad, y la necedad de nosotros aumenta nuestra ira y nuestro enojo, y nuestro orgullo y nuestra soberbia, y no permitimos aceptar ese consejo. Tenemos entonces también que ser humildes, humildes para reconocer que nosotros estamos haciendo algo que no habíamos visto, pero que ya podemos ver y que lo estamos identificando a través de otras personas quizás. Así que es importante el reconocimiento de identificar algo que está mal en nosotros. Hay cosas que nosotros no podemos lograrlo, que queremos cambiar, pero no podemos lograrlo. Pero ¿qué crees? Dios lo puede hacer por ti. Pero lo que tú puedes lograrlo, eso Dios no lo va a hacer. Lo tienes que hacer tú misma. Tú te tienes, por eso les decía, tú misma tienes que vencerte a ti misma para que puedas vencer ese enemigo tan grande que está dentro de ti. No está afuera, está dentro de ti. No es el que te señaló, es el que está dentro de ti, que te señala día a día y que se descontrola y no puedes verlo, ¿sí? Otra más de nuestros enemigos es la inestabilidad. Fíjense, la Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Perdón, ¿cuántas veces somos inestables, inconstantes? No terminamos lo que iniciamos. Iniciamos con muchas ganas, con mucho poder, pero en cuanto va pasando el tiempo, las circunstancias nos desaniman y ya decimos, ya no. Hoy decimos sí y mañana decimos ya no quiero, ya no puedo y somos vencidos. ¿Por qué? Por esa inconstancia, por esa inestabilidad. ¿Saben? Nosotros tenemos muchas cosas que a veces hemos trabajado duro por ellas, que tienen gran valor, pero que el enemigo, ¿qué es lo que hace? Nos quita ese valor siendo inconstantes para que bloqueemos, para que rompa lo que tenemos y se lo da a otras personas porque nosotros ya no queremos terminar lo que iniciamos. Por eso es importante que resistamos y que debemos de saber que ese valor tiene un precio, el precio que Dios pagó, que ese valor que tenemos en nosotros debemos determinarlo. Y si hay inconstancia, no lo vamos a poder lograr. Por eso nuestro sí debe de ser sí, nuestro no, no. Yo a veces padezco de mucho de este enemigo y he tenido que trabajar en él, pero a veces también, aunque yo ya lo identifiqué, mi carne se soberbia y no deja que trabaje como debe de hacerlo. Por eso, como les decía, para que acabe tengo que quitarlo de raíz, de tajo, porque si no, no lo voy a poder vencer. Otro enemigo que tenemos es la confianza excesiva. Por ejemplo, un atleta cuando está preparándose todos los días y está bien, llega un momento que el enemigo te pone o le pone para que tenga la confianza y la seguridad de que él está muy bien. Y entonces, en un descuido, lo invitan al atleta a comer algo que no debería. Y él dice, ¿por qué no? Nada más es por el día de hoy. Pero mañana se le antoja y lo vuelve a hacer. El enemigo siempre se viste como amigo y hace que se te antojen las cosas. ¿Sabes para qué? Para que en ti meta desconfianza y duda. Y la confianza que tú te tenías excesivamente empiece a tener un confort. Y entonces hay que tener cuidado porque ahí es donde te ataca. Ahí es donde empieza tu batalla y tu guerra. Por eso nosotros cuando hablamos espiritualmente debemos de alimentarnos todos los días y no confiar en que
ya todo está bien, y menos en estos tiempos. En estos tiempos, para que no seamos debilitados, debemos de confiar todos los días en Dios y no confiar en nosotros mismos, esa confianza excesiva, porque nos puede llevar a una derrota. Así que es importante que nosotros nos alimentemos espiritualmente y no nos confiemos. Es así. Ahora, con lo del COVID, ¿ahora qué creen? Que muchos teníamos confianza en que todo estaba bien, pero cuando llegó esto, ¿qué pasó? No estábamos bien. Ahí se ve la raíz, lo verdadero que había dentro de nosotros. Y hay que identificarlo. Algunos lo identificaron en este proceso, en estos tiempos. Otros aún no los han identificado y sigue siendo su batalla. Y los puede vencer. Otro enemigo es la inclinación a la omisión. ¿Saben qué es esto de la inclinación a la omisión? Es aquellos que no expresan lo que sienten. Sí, y esta es muy peligrosa. ¿Has conocido a personas o tú mismo te has dado cuenta, has identificado que hay muchas veces que tienes muchas cosas que has guardado en tu corazón y que lo peor que puede pasar es que no lo expresas? Y al no expresarlo, te conviertes en un volcán en erupción. Pero estás esperando y al esperar permites que todo pensamiento se convierta en sentimientos, ya lo habíamos hablado, y ese sentimiento en acciones, las cuales hacemos cosas o pensamos cosas que a veces no son reales, pero ya las mantuvimos en nuestro corazón y se convierte en una amargura y un volcán en erupción es muy peligroso. Por eso, ese volcán en erupción es como un veneno que te enferma por dentro y que tienes que sacarlo. Volvemos a lo mismo. Cuando tú identificas que hay esta inclinación a la omisión, o sea, a omitir, quedarte con todas las cosas en ti y no sacarlas, ¿qué es lo que pasa? Es un volcán que puede salir y dañar. Así que es importante que si tú lo identificaste, lo tengas que cortar. ¿Cómo lo corto? Si hay algún problema con una persona, enfréntalo, háblalo. Como yo ya te lo dije, Dios ve lo que tú estás haciendo y ve lo que hace la otra persona. Así que no se va a quedar Dios con nada. Tienes que enfrentarlo para que este volcán no erupcione y no te haga daño. Satanás, déjenme decirte que Satanás pone semillas y estas semillas germinan para que tú te desenfoques del propósito que Dios tiene. Pues hablando de desenfoque, el otro enemigo es el desenfoque. ¿Y sabes qué es el enfoque? Enfoque es mirar algo concreto. Tú estás mirando algo concreto y tú te enfocas en eso. Pero cuando tú te desenfocas, ¿qué crees que pasa? Te empaña la visión. Ya no puedes ver correctamente. Y entonces, cuando tú no ves correctamente, ¿qué haces? Como yo, me estoy quitando mis cabellos o te tallas porque hay una chinguilla o algo, porque no puedes verlo. Entonces, interiormente no podemos identificar ni ver lo que está dañando nuestra vida interior. Y eso nos desenfoca del propósito que Dios tiene planeado para nosotros. Así que este es un enemigo grande, el cual tenemos que luchar también, batallar con él para poderlo vencer. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden, un enemigo es aquel que te estorba para destruirte, que está dentro de ti. Es un adversario, ¿sí? Ahora, hay enemigos y algunos de estos enemigos son la ingratitud, la inestabilidad, la confianza excesiva, la inclinación a la omisión y el desenfoque. Estos son algunos de esos enemigos. Bueno,
¿Cómo lo podemos resolver? Primero, identificándolo, reconociendo que tenemos algo que necesita ser cambiado. ¿Cómo lo podemos cambiar y resolver? Regresando a nuestro primer amor, siendo agradecidos con Dios y reconociendo que Dios nos ama y que nos dio valores y que el cual Él nos sigue sustentando, pero que el enemigo con cizaña mete semillas para que germinen y sean cortados los propósitos. Pero Dios nos dice que si tú lo ves, esos propósitos no van a poder ser cortados, ¿sí? Dios te dio otra manera de resolverlo, dominio propio para controlarlo. Sí, Él te dio dominio propio. Rápido te contaré la historia de David. David luchó contra un oso, luchó contra Goliat. Él le dio virtudes, nuestro Señor Jesús le dio virtudes y fortalezas. Y pudo hacerlo, pero ¿qué lo desenfocó? ¿Sabes? Hubo desenfoque en él porque miró a una mujer y pecó y tuvo consecuencias. ¿Quién era su enemigo en ese entonces? ¿La mujer? No, él mismo que permitió desenfocarse y caer en las redes y hubo consecuencias. Murió el hijo que él tuvo con esa mujer. Otro, Sansón. Sansón tenía virtudes, pero hubo un enemigo interno que fue una mujer, el cual él no pudo resistir y no pudo reconocer que ella lo estuvo hablando y sacando todo lo que él quería decir, no quería decir de las fuerzas que le había dado Dios a través de su pelo y cayó en las redes y al cortarle su cabello perdió las fuerzas. ¿Qué enemigo tienes tú que te está dejando de hacer lo que Dios te trajo a hacer, que estás batallando con él? Identifícalo, porque cuando tú lo identifiques vas a trabajar en ello y entonces vas a poder arreglarlo y vas a poder solucionarlo y entonces vas a poder cortarlo y cerrar, quemar, echar a fuego todo eso para que no vuelva a levantarse, esa debilidad no vuelva a levantarse. Te voy a decir algo. Dios tiene muchas cosas para nosotros. Dios es agua de vida. Ejemplo, Dios nos llena. Él dice que nos llena con agua de vida, ¿sí? Pero si dentro de nosotros tenemos un enemigo, que yo un ejemplo es este vaso, donde ese enemigo tiene algo roto. Miren, está roto. Tiene grietas, tiene un hoyo, no puede estar cimentado. Si yo le vierto el agua de vida, ¿qué va a hacer? Se va a caer por debajo y no va a mantenerlo, ¿verdad? Entonces, es importante que para que nosotros podamos llenar esta copa, no debe de tener ninguna grieta ni ningún agujero. Y para poderlo hacer, ¿qué tenemos que hacer? Identificar que esto está roto y pegarlo, porque si lo pegamos ligeramente, se va a volver a caer, pero si lo cortamos de tajo y lo pegamos bien cimentado, entonces nosotros vamos a poder regar todo lo que Dios nos ha dado y podrá seguir bien, porque si echas algo que tiene una grieta, nunca se va a poder llenar. A veces nos pasa a sí mismo espiritualmente. Decimos, ¿por qué nos está pasando esto? Porque no hemos identificado esas grietas que no han permitido que la unción del Espíritu Santo se mantenga en nosotros, porque está saliendo y no está quedándose ahí. Por eso yo termino con esto. La gloria de Dios te llenará esa vasija cuando esté limpia, sin ninguna grieta. ¿Cómo podemos limpiar esta vasija que es nuestro cuerpo? Limpiándonos de toda guerra. Sabemos que hay guerras que no vemos, pero que están dentro de nosotros. ¿Cómo las podemos limpiar? Esas grietas, identificándolas
identificándolas, reconociendo, siendo agradecidos, hablando lo que tenemos que hablar y no desenfocándonos del propósito que Dios tiene para nosotros. Así que, ¿con quién estás peleando? ¿Cuál es tu batalla? Identifícala, trabaja en ella, córtala de tajo, quémala si es prioritario para que no vuelva a emanar y salir esa debilidad de ti. Pues termino con esto. Muchas gracias. Dios les bendiga. Ojalá les haya servido este mensaje. Para mí fue de mucha edificación. Recuerden, lo que les sirva, tómenlo, y lo que no, deséchenlo. Que Dios los acompañe y vaya con ustedes. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Hasta luego.